Lo que vamos a ver el día de hoy es una visión general a este término, este concepto que es la medicina basada en evidencia, que va a ser una primera aproximación para el resto del curso que lo van a tener durante las siguientes semanas. Vamos a hablar sobre conceptos generales y sobre todo de por qué es importante considerar a la medicina basada en evidencias dentro del concepto para poder tomar decisiones en salud. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Voy a hablar un poquito sobre decisiones, sobre cómo se toman decisiones en salud y cómo se deberían tomar decisiones en salud. Una pequeña aproximación sobre diferentes afirmaciones que podríamos encontrarnos y un término interesante que es las falacias. Luego, ahora sí vemos el término per se de la medicina basada en evidencias y un poquito de sus pasos y una primera aproximación de cómo se aplica la medicina basada en evidencia. Y finalmente, una parte, algo un poco más reflexiva, que es la parte de las limitaciones de la medicina basada en evidencia. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, primero, antes de poder hablar de todos estos términos de medicina basada en evidencia y en general de todo esto, tenemos que hacer un proceso de reflexión en general para poder saber cómo tomamos decisiones en salud, haciendo una parte reflexiva, de repente recordando la práctica clínica diaria, la práctica profesional de un profesional de la salud. Encontramos con la situación de que el acto de salud, es decir, el acto profesional que realiza cualquier profesional de salud, se vuelve cada vez más complejo. Y esto es porque cada vez ingresan más variables o más consideraciones que hay que tomar en cuenta para poder tomar una decisión, que es es final al cabo el acto en salud per se. No solamente me voy a preocupar por la enfermedad o por la situación clínica del paciente, sino también me tengo que preguntar sobre algunas otras consideraciones que ahorita vamos a ver. Adicionalmente de eso, las decisiones en salud deberían basarse en una información previa que nosotros tenemos. Y como ya la situación, obviamente, sobre todo actual, nos ha chocado con la cara, es que necesitamos una actualización de esa información de manera constante. Lo que aprendemos de repente durante el pregrado, al momento en que se termina la carrera y ya se tiene seamos profesionales, no necesariamente va a ser lo mismo. La información se actualiza, la información cambia. Entonces, dentro del área de la salud particularmente, es muy importante y muy necesaria esta constante actualización. Ahora, en base a esta primera aproximación, de repente, yéndonos un poquito atrás, nos preguntamos cómo aprendemos a tomar decisiones, cómo decidimos o cómo aprendemos el proceso para poder decidir qué intervención darle a mi paciente, qué fármacos le doy a mi paciente, o qué método diagnóstico le puedo dar, o qué tratamiento, qué prevención, en general, cualquier cosa, el acto en salud en general. Normalmente durante los primeros años de la carrera, en la formación profesional dentro del área de la salud, normalmente nos explican las bases teóricas que generalmente son fisiológicas, moleculares o biológicas en general, ¿no? Se asume que una intervención funciona porque tiene cierta plausibilidad biológica que la respalda y que hay algo por detrás de eso. Eso es lo que aprendemos, digamos, los primeros años de la formación profesional. Luego, en los subsiguientes años, ya de la mitad para adelante, vemos que no necesariamente siempre se cumple esta plausibilidad biológica y que se tiene que tomar en cuenta de que una intervención no siempre va a funcionar de la misma manera para todas las personas. Aprendemos de que cada paciente es un mundo aparte, cada persona es un mundo aparte, y que no necesariamente una intervención que le ha funcionado a una persona le va a funcionar de la misma manera a la siguiente persona que está al costado. Además, aquí también tomamos en consideración el contexto en que cada uno de los pacientes se puedan encontrar y adicionalmente aprendemos de parte también de los docentes o de los profesionales que tienen mucha mayor experiencia y que ven normalmente pacientes en el día a día. Entonces, todo esto sigue a partir de la práctica clínica. Luego, una vez de que nos hemos graduado, digamos, y ya somos profesionales, ya nosotros somos capaces de formar nuestra propia experiencia clínica.
en decir, ok, yo en base a, a esta experiencia, yo puedo saber más o menos si es que algún tratamiento funciona o no. Generalmente el proceso de aprender decisiones es en base a una experiencia constante de ver pacientes y de seguir viendo pacientes en base a conocimientos biológicos o fisiopatológicos que se tienen desde el inicio. Lamentablemente, no necesariamente esa es la mejor manera de poder aprender a tomar decisiones en salud y no se toman, al menos en la gran mayoría de veces, la evidencia científica que respalda a cada una de esas decisiones. O en su efecto, la necesidad de tener una evidencia científica que respalden a esas decisiones. Y al final caemos en lo mismo de que porque a un paciente le funcionó porque a mí siempre me ha funcionado como profesional, entonces le debería suceder también a todos. Entonces, este es normalmente lo que nosotros aprendemos durante la formación y en general ya post era de la formación. No necesariamente va a ser así siempre, entonces hay que ver qué otra alternativa tenemos. Para poder dejar más en claro este ejemplo que hago, por ejemplo, podríamos considerar la siguiente situación, ¿no? Eh, si es que nos ponemos a pensar si somos profesionales de salud ya, digamos, un cardiólogo, y nos ponemos a preguntar qué consideramos o qué elementos consideramos para poder tomar una decisión para los pacientes. Entonces, digamos que tengo una situación en particular que me preguntan que yo tengo un paciente al frente, que tiene insuficiencia cardíaca, y por ahí salió algún fármaco relativamente nuevo o un compuesto de fármacos que es el sacubitril/valsartán. Entonces, la pregunta cae de madura. Si es que a este paciente con insuficiencia cardíaca que todavía tiene algo de síntomas y que necesita ser tratado, le debería dar sacubitril/valsartán en lugar de no darle de repente un fármaco común que siempre se utiliza en la insuficiencia cardíaca. Entonces, en base a esa pregunta, en base a esa interrogante, voy a ver qué información tengo en base a eso. De repente considero de que, bueno, por ahí tengo algún familiar y digo que recuerdo que este familiar también tiene insuficiencia cardíaca y que tomó sacubitril/valsartán y normalmente le va bien y no tiene síntomas. ¿Ok? Esa es una información. De repente recuerdo de que hay un cardiólogo que tiene mucho más de experiencia que yo y que siempre ha tratado de repente a sus pacientes, a sus últimos pacientes con sacubitril/valsartán y en sus palabras dice que todos están asintomáticos y que todos están bien, gracias al sacubitril/valsartán. De repente también debo considerar otra nueva información en que, ok, este sacubitril/valsartán es un poco más caro en comparación con el tratamiento estándar o el tratamiento usual que se le da a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero yo sé que, bueno, el paciente está en las condiciones económicas como para poder asumir un gasto para ese lado. Y además también de repente tengo otra nueva información que me lo vende de repente la industria farmacéutica que me da o que me regala esta nueva intervención y dice que como tiene componentes farmacológicos nuevos y son más caros, eh, probablemente esto asegura la eficacia de esta intervención. Entonces, ¿cuáles de esta información que yo tengo a la mano podría demostrarme o podría darme cierta confianza como para poder yo decir, ok, el sacubitril/valsartán funciona en los pacientes con insuficiencia cardíaca y debería darse? Entonces, este link entre yo le doy algo y este algo, que es una intervención o un tratamiento, este algo me va a causar los beneficios y daños exclusivamente por esta intervención, es una relación entre causa y efecto. Pero esta relación entre la intervención y el posible beneficio y daño que me puede causar esta intervención necesariamente tendría que ser una relación de tipo causal. El tratamiento, la intervención, me causa finalmente el beneficio y el daño. Ahora, demostrar esta relación de causalidad es bastante complicada, bastante difícil. Y normalmente se necesita varios elementos para poder considerar a la causalidad como tal. Por ejemplo, el criterio de temporalidad, es decir, que la intervención o la causa siempre va a va a ser predecesor a la consecuencia. La consistencia significa de que esta relación
de causa-efecto debería ser demostrada en varias pruebas de manera repetitiva. Y la forma de poder demostrar esto normalmente se hace a través de los estudios científicos, que están bien diseñados, que están bien validados, y particularmente en los de tipo de intervención son los ensayos clínicos. De repente, otro elemento también a considerar es de que una relación de dosis-respuesta significa que mientras más intervención yo le doy, mayor va a ser el efecto tanto benéfico como dañino que puedo yo causar en los pacientes en base a esta intervención. Otro criterio podría ser el de plausibilidad biológica. ¿Tiene algún sentido biológico de que este tratamiento funcione de tal manera para que pueda haber beneficio y daño, ¿no? O sea, este tratamiento actúa a nivel molecular de receptor y este receptor con una explicación fisiológica o fisiopatológica me causa tal efecto, ya sea benéfico o dañino. La fuerza de asociación significa también, ¿no? Si es que yo encuentro una asociación una relación bien fuerte entre este tratamiento y beneficio, probablemente se deba a una relación de causalidad. Ahora, incluso hay otros criterios más a considerar, pero no, como ya se darán cuenta, es un poco difícil siempre demostrar este proceso de causalidad o esta asociación de causalidad. Lo mejor que se tiene hasta ahora son los estudios de ensayos clínicos que me dan cierto grado de confiabilidad como para poder demostrar que hay una relación de causa-efecto para las intervenciones, sobre todo. Entonces, en base a esta definición o a esta asociación de tipo causal, yo debería considerar alguna metodología de manera sistemática para poder tomar decisiones con la menor cantidad de errores posibles. Por lo que les acabo de decir, demostrar la causalidad, probablemente nunca vamos a estar seguros de que algo sea causante de un efecto. Pero lo que podemos estar más o menos seguros, podemos aproximarnos a esa causalidad, podemos tener evidencia que demuestre esa causalidad de la mejor manera posible. Y mientras mayor evidencia tenga que respalda esta causalidad, una evidencia que siga una metodología de manera sistemática, entonces va a haber menos posibilidad a los errores y que asumir de que no nos estamos equivocando al creer que el tratamiento causa cierto beneficio o cierto daño. En base a estas consideraciones, en base a esto lo que acabo de explicar, el de la relación causa-efecto, probablemente nos hemos encontrado durante estos últimos meses o incluso antes de toda esta época de la pandemia, con algunas afirmaciones que se basan en algunos argumentos. Perdón, disculpe. En algunos argumentos que se basan en algunas afirmaciones. Entonces, el detalle es el siguiente. Por ejemplo, yo puedo decir que la ivermectina evita la progresión de los síntomas de COVID. Pero el argumento por el cual me baso para dar esta afirmación es que yo digo, bueno, en un grupo de pacientes que lo consumieron, la ivermectina, nunca progresaron sus síntomas. Esa es una información que podría ser sustento perdón, esa información podría ser sustento finalmente para mi afirmación. Algunas personas lo podrían considerar así, pero como ya lo hemos visto anteriormente, nosotros necesitamos mayor evidencia y mayor consistencia, sobre todo de la evidencia, como para poder decir que efectivamente la ivermectina evita la progresión de los síntomas en el COVID-19. Eh, de repente no necesariamente apelamos a esta relación, digamos, entre comillas, temporal, sino de que nos basamos en que como algo siempre se ha usado, como es algo milenario o algo ancestral, entonces debería ser seguro y por ende todos deberíamos tomar. Por ejemplo, es el caso de la infusión de anís estrellado, como que calma los cólicos de bebé, y el argumento es de que como se usa siempre, hace cientos de años, debería ser usado. O en su defecto, de repente vamos al otro extremo. Como algo es nuevo, que recién ha salido, es algo más caro, entonces debería ser mucho mejor en todo, en comparación con sus predecesoras, ¿no? De repente los nuevos AINES que han salido a la venta en los últimos años son mucho más efectivos que los antiguos para poder aliviar el dolor de la artrosis, ¿no? Digo, por ejemplo, solamente basándome en esto, podría dar esas afirmaciones. Otro ejemplo, por ejemplo, el magnesol hace que te sientas con mayor vitalidad, te aumenta tu sistema inmune, te enfermas menos con eso.
Y yo me baso en el argumento de que porque un ponente internacional, el experto a nivel mundial en magnesol lo dijo, entonces debería ser verdad. De manera similar, de repente, la hidroxicloroquina disminuye la replicación viral y también, bueno, como fue demostrado en un estudio in vitro, en células, entonces debería ser verdad, ¿no? O en su defecto, ¿no? Se debería dar corticoides al inicio de la neumonía por COVID-19, asumiendo de que como plausibilidad biológica yo sé que el COVID-19 me causa una gran cascada de inflamación, entonces como los corticoides antiinflamatorios, yo debería dárselos para poder más posible que empeore la situación. Bueno, lamentablemente, todas estas afirmaciones probablemente nos hemos encontrado en algún momento durante estos últimos meses, pero la gran mayoría de ellas no son afirmaciones que tienen un sustento válido, sino son falacias. Una falacia son las afirmaciones que se basan en argumentos, digamos, antojadizos o convenientes y que no se presentan como algo de verdad cuando en realidad no tienen un sustento verídico que puedan sustentar por qué es verdad o no. Por ejemplo, el de que si es que yo le doy algo a mi paciente y si es que este paciente se mejora, se debe a este algo que yo le he dado, es decir, se trata de una palabra post hoc ergo propter hoc, que asume de que como mi paciente fue expuesto, una sola persona fue expuesto a algo y todo lo que pase después se debe a ese algo. Lo mismo las falacias que se asumen que abogan por el tema de la antigüedad o por el tema de la novedad son falacias ad antiquitatem o ad novitatem, respectivamente. Las falacias que se basan en que porque alguna persona con cierto grado de autoridad lo dijo, entonces todo lo que sale de esa persona debe ser verdad o debe ser real, es una falacia ad verecundiam. O en su defecto, falacias en que nosotros a primera instancia podemos decir, ok, sí, tiene sentido, a nivel molecular podría funcionar, a nivel biológico podría funcionar, eh, pero que no está completamente demostrado, sobre todo en el área de la salud, en personas, es una falacia que apela a un sentido común, que se presentan como verdaderas, pero que en realidad ninguna de estas tienen un sustento fehaciente como para poder demostrar la relación de causalidad que ya hemos visto anteriormente. Como ya los hemos mencionado, probablemente las falacias nos rodean. La realidad está muy, muy presente, no necesariamente solamente en el ámbito dentro de la salud, sino también en las comunicaciones que probablemente ya se hayan topado durante estos meses. Em, las intervenciones en salud se presentan de manera muy poco regulada, se presentan en periodísticos, en medios de comunicación, incluso son avaladas por instituciones educativas o que tienen cierto grado de autoridad también. Y dentro del área de la salud también nos vemos rodeados por las falacias en que como soy tu jefe o como yo tengo 30 años de experiencia, entonces yo tengo más experiencia que tú, entonces tú deberías hacerme caso porque yo sé más que tú. O simplemente por el hecho de que yo he encontrado algo en una revista que parece ser más o menos buena, entonces todo lo que dice ese artículo, como está publicado en una revista en inglés, que está bien, que es bastante conocida, entonces debe ser verdad también, ¿no? El- y así podemos encontrar otros diferentes tipos de ejemplos. Siempre hay que recordar, como para poder evitar estas falacias, es que tiene que tener algún sustento científico, confiable, como para poder acercarnos mucho más a esa ansiada relación de causalidad, que nuevamente es muy difícil demostrarla, probablemente bastante imposible, pero la idea es acercarnos lo más posible a esa relación de causalidad. Entonces, he dicho bastantes ejemplos de qué no creer. Entonces, ¿en quién confío? ¿En quién puedo confiar cuando voy a indicar algún tratamiento, alguna prueba diagnóstica o alguna intervención hacia mi paciente? ¿Le voy a creer algo que salió en la revista científica bien publicada, y solamente leyendo conclusión y nada más? No necesariamente. O le voy a creer a un profesor o a un ponente internacional que es súper experto en el tema, que de repente tiene bastante experiencia y todo lo que diga él debería ser verdad, de repente tampoco. O le creo al visitador médico que trata de venderme algún tratamiento, alguna intervención novedosa.
O en su defecto, le creo la última guía práctica clínica que salió del Instituto Nacional Internacional más grande a nivel mundial. Entonces, no necesariamente. Todos lo que vamos a ver probablemente sean falacias de autoridad normalmente. Entonces, al final, la idea es poder tener en cuenta alguna metodología en la cual todos nosotros podemos tener cierto grado de confianza para poder tomar decisiones con el menor error posible, que es lo que finalmente se quiere. Entonces, una alternativa coherente ante toda esta avalancha de información que tenemos, pero que en realidad no sabemos si es que es verdad o no, es la toma de decisiones basadas en evidencia o la medicina basada en evidencia per se. Como concepto de MBE es la utilización consciente, explícita y con previa evaluación de la mejor certeza científica para tomar decisiones relacionadas con el cuidado de la salud de las personas. ¿Qué significa eso? Es que la medicina basada en evidencia inicialmente sí necesita ser respaldada bajo cierto criterio científico, bajo cierta evidencia científica. No necesariamente la evidencia científica que me conviene, sino debe ser la mejor evidencia científica disponible hasta el momento. Y no significa solamente voy a considerar los mejores artículos publicados y ciegamente voy a creer todo lo que dicen, sino de que tengo que leerlos, entenderlos y evaluar la calidad científica de esos artículos, que ya más adelante van a ver que probablemente no necesariamente por ser un ensayo clínico, por ser una revisión sistemática o por estar publicado en la mejor revista científica del mundo, significa que todo lo que diga ahí se esté bien sustentado. Entonces, la idea es que esta evidencia científica sea leída de manera muy crítica y que sea entendida de la mejor manera posible, considerando las limitaciones que tiene la evidencia científica. Pero no solamente me quedo ahí, sino que para tomar la decisión me baso inicialmente en esta evidencia científica, pero para poder, digamos, aterrizarla hacia mi paciente, aterrizarla en el contexto en que me encuentro, tengo que tomar en consideración otros dos elementos muy importantes, que es la experiencia clínica del profesional de salud que va a tomar finalmente la decisión y también los valores y preferencias del paciente, es decir, las opiniones y lo que piensa mi paciente con respecto a su propia salud, porque al final hay que tener en cuenta que la intervención que se le va a dar al paciente no va a tener ninguna consecuencia sobre el profesional de la salud. Todas las consecuencias van a ser en el paciente. Entonces, esta persona, este paciente, debería ser consciente de en qué momento se encuentra, de la decisión que se está tomando para su salud y debería ser capaz de poder entender todo lo que está sucediendo en ese momento y también de poder tomar o formar parte del proceso de decisión, poniendo en claro cuáles son sus preferencias con respecto a su salud y qué es lo que piensa con respecto a su salud. Entonces, la medicina basada en evidencia no necesariamente significa leer los artículos científicos y solamente leer ciegamente lo mejor que dice el ensayo clínico y de frente aplicarlo a todos por igual. No necesariamente es así, sino de que es una lectura consciente, crítica de la mejor evidencia científica disponible, es decir, de toda la evidencia científica disponible que existe hasta este momento, pero también tomando en cuenta la experiencia clínica del profesional de la salud y los valores y preferencias del paciente. Y todo girando en torno para poder finalmente tomar una decisión relacionada al cuidado de la salud de las personas. Entonces, ok, todo bonito, si no basado en evidencia, parece una alternativa, digamos, prudente para poder tomar decisiones. Pero ahora, ¿cómo se aplica? Esto de repente lo van a ver con mayor detalle durante todo el curso, pero a grosso modo, en el libro del doctor Guyat, que formó parte del principio de esto de medicina basada en evidencia, proponen 5 pasos, digamos, que sean consecutivos para poder tomar una decisión basada en evidencia, que siempre giren en torno al paciente o a la situación del paciente en que se encuentra. Entonces, el primer paso para poder plantear una decisión es plantarse una pregunta a la cual responder, es decir, un problema. Normalmente un paciente se presenta con un problema de salud y ese problema hay que ser capaz de poder transformarlo hacia una pregunta.
Una pregunta que normalmente sigue algún tipo de metodología que podríamos considerar como una metodología PICO, que particularmente en este caso está dirigido para intervenciones en salud, pero que puede ser adaptable para procesos diagnósticos o para procesos pronósticos en salud. Entonces, el primer paso es transformar el problema de mi paciente en una pregunta a la cual yo tengo que encontrar una respuesta. Una respuesta respondida, valga la redundancia, por evidencia científica. Entonces, una vez que yo ya he planteado mi pregunta, el siguiente paso es buscar la evidencia científica que pueda responder a esta pregunta. Y normalmente este proceso de búsqueda debería ser a través de una búsqueda sistemática. ¿Qué significa que sea una búsqueda sistemática? Es de que yo sea capaz de poder armar una estrategia de búsqueda y poder que se pueda realizar en diferentes bases de datos a nivel mundial. ¿Y para qué? Para poder encontrar toda la evidencia disponible que pueda responder a mi pregunta. Yo no quiero encontrar solamente lo que a mí me conviene. Yo tengo que encontrar todo lo que pueda responder a mi pregunta, sea a favor o sea en contra de la intervención que yo estoy tratando de evaluar. A eso se refiere que es una búsqueda sistemática. Además, el proceso de que sea sistemático significa que sigue ciertos pasos y que es replicable. Es decir, la idea de esto también de la medicina basada en evidencia es de que sea un proceso transparente en el cual tú puedas dar fe de que estás siguiendo un proceso, unos pasos que tiene algún sentido lógico y que finalmente sea evaluable al fin y al cabo y que pueda ser mejorable sobre todo en el futuro. Bueno, ok. Entonces está la pregunta, está la búsqueda. Entonces, una vez que yo ya encuentro la evidencia científica, tanto sea a favor o en contra de mi intervención, que responde a mi pregunta que he planteado al inicio, entonces el siguiente paso, como les mencioné, es valorar críticamente esta evidencia. Y esto significa dos cosas. Interpretar los resultados de manera individual y hacer una lectura crítica de la evidencia de manera individual que yo he encontrado, que responde a cada una de mis preguntas. Es decir, entender qué es lo que significa sus resultados, entender la estadística detrás, entender la metodología detrás que gira en torno a la evidencia que yo he encontrado. No significa solamente leer las conclusiones y ya, no, significa leerlo críticamente y entender qué es lo que han hecho, qué es lo que han encontrado y qué significa esas respuestas. Y una vez de que más o menos yo he encontrado ese proceso y profundizo y entiendo qué es lo que significa la evidencia científica que acabo de encontrar, el siguiente paso es valorar la certeza de la evidencia, es decir, darle una escala de confiabilidad a toda la evidencia que acabo de encontrar. Digamos que le doy una certeza de evidencia, es decir, entre alta, baja o moderada, yo puedo tener, digamos, cierta confianza en la evidencia que yo acabo de encontrar. Si es que toda la evidencia sigue una metodología correcta, adecuada, que está bien hecha, poca posibilidad de sesgo, entonces la certeza de la evidencia que yo voy a tener en esta evidencia va a ser bastante alta. Es decir, la confiabilidad de que lo que me presentan en estos artículos que acabo de encontrar o en esos trabajos de investigación que acabo de encontrar va a ser alta. Pero si por el contrario la metodología que acabo de encontrar es relativamente mala de los artículos o de los estudios científicos, tiene muchos sesgos o no necesariamente se aplica hacia el cliente que yo deseo, entonces confianza en esta evidencia que acabo de encontrar, que responde a mi pregunta, pero es la única evidencia que acabo de encontrar, va a ser bastante mala. Entonces, la confianza finalmente se explica en eso y en su defecto es de que, ¿qué significa la confianza? De que a futuro, si es que yo tengo una confianza alta en mis estudios, significa que a futuro, a pesar de que se haga más estudios, es poco probable de que los resultados que yo tengo ahora puedan cambiar. Pero si es que yo tengo una confianza, digamos, baja o muy baja en mis estudios que acabo de encontrar, significa que los estudios que se hagan a futuro pueden cambiar a los resultados que estoy viendo ahora. Entonces, hay ahí la necesidad de poder ser conscientes de lo que estoy aplicando para mi decisión finalmente. Ahora, ¿eso significa que si es que encuentro estudios malos, me evito tomar una decisión? No, igual se tiene que tomar una decisión porque es la mejor evidencia que existe hasta este momento. Pero al menos la idea es que ser conscientes de toda la limitación que está detrás de la evidencia para poder tomar una decisión. Pero también ser conscientes de que todo este proceso de la evidencia es mejorable. Entonces, lo que salga a futuro me va a servir más para poder tomar nuevas decisiones.
Finalmente, el siguiente paso es aplicar. Entonces, ok, yo ya entiendo qué evidencia está detrás de mi problema que podría ocasionar una posible solución. Entonces, el siguiente paso es extrapolar la evidencia que acabo de encontrar hacia mi toma de decisión. Y este proceso también debería seguir una metodología más o menos estructurada para poder pasar de la evidencia hacia la decisión. Aquí ya se toma en consideración los otros elementos de la medicina basada en evidencia, lo que les comenté anteriormente, el contexto clínico del paciente, la situación en que se encuentra el profesional de la salud, digamos el contexto en salubridad que se encuentra, los costos o el riesgo-beneficio o el costo-beneficio que pueda girar en torno de la intervención, si es que es aplicable al paciente, es decir, si es que yo estoy considerando darle una intervención a este paciente, eh, yo tengo los recursos o el sistema de salud tiene los recursos necesarios como para poder ofrecérselas o va a ser muy complicada. Es decir, si es que es factible de aplicar acá. Y finalmente el tema también de la toma de decisiones compartidas, que es lo que les comenté anteriormente, ¿no? En algunas situaciones va a ser necesario de que el paciente participe de manera activa en el proceso de toma de decisiones, en el proceso de toma de decisiones. Y este proceso se llama toma de decisiones compartidas, que muy probablemente lo van a ver en los siguientes videos. Pero justamente la idea es de que este proceso apoye a la toma de decisión que sea en base a evidencia, pero también considerando la perspectiva del paciente. El objetivo de este cuarto paso es tomar una decisión en base a todo lo que ya se ha hecho anteriormente. A pesar de que no pueda tener una evidencia baja, de mala calidad, o en su defecto poca evidencia, o no hay evidencia, igual yo tengo que tomar una decisión, sea a favor de mi intervención o sea en contra de la intervención, tomando en consideración también la experiencia clínica y el proceso de toma de decisiones compartidas. Sobre todo, este proceso se hace mucho más importante en las situaciones en que la evidencia no es clara, en que no hay evidencia o en que la evidencia tiene una calidad baja. Finalmente, yo ya tomo una decisión y el siguiente paso es el proceso de evaluar esta decisión. Evaluar en dos procesos, en dos formas. Evaluar las consecuencias de mi decisión, es decir, hacerle un seguimiento a este paciente en el tiempo prudente que se crea necesario y ver si es que, evaluar las consecuencias tanto a favor o en contra de la decisión que yo he tomado. Si es que ha sido darle la intervención, evaluar las consecuencias de esa intervención. Si es que ha sido no darle la intervención, es evaluar las consecuencias de no haberle dado esa intervención. Ese es por el proceso de las consecuencias. Pero también hay un proceso de evaluación retrospectiva del proceso. Es decir, en ese nuevo seguimiento con el paciente, yo me tengo que poner a plantear la siguiente pregunta. ¿Es necesario volver a aplicar todo este proceso de medicina basada en evidencia? ¿Por qué? De repente ha salido nueva evidencia a favor o en contra de la intervención que estoy considerando. Entonces ya se vuelve en una situación diferente a la situación que me encontraba al inicio. Entonces ahí yo tengo que preguntarme, ok, tengo que replantear mi pregunta de repente, tengo que buscar más información porque ha salido nueva información, tengo que volver a leer la evidencia para poder tener una mayor contexto con respecto a la evidencia a favor o en contra de esta intervención, o en su defecto mi paciente o los pensamientos de mi paciente han cambiado, el contexto en que se encuentra mi paciente ha cambiado y por ende también necesito volver a tomar una decisión. Entonces, este va a ser el proceso que se tiene que seguir finalmente y como se darán cuenta, siempre va a volver al paciente. Y la idea es siempre volver a plantearse la necesidad de hacer nuevamente una pregunta para poder aplicar nuevamente todo este proceso. Como se dan cuenta, de repente el proceso de aplicación de medicina basada en evidencia es un poquito complejo, sigue pasos, pero la idea es de que sea así, sea un proceso sistematizado y sobre todo transparente, para que al momento de que se pregunten por qué estoy tomando esta decisión, tú tengas la justificación de que puedas decir, ok, estoy tomando esta decisión en base a esto, a esto, a esto, a esto y a esto. Te puedes equivocar, se pueden equivocar, puedes estar en lo incorrecto, pero la idea es de que este proceso sea un proceso lógico que finalmente disminuya la posibilidad de error en lo máximo posible y que siga una metodología lógica y transparente sobre todo. Ahora, ¿por qué considerar usar la medicina basada en evidencia en comparación con otras opciones? De repente, ¿por qué no considerar usar solamente estudios in vitro o estudios animales y de frente tomar una decisión a favor o en contra de lo que dice esto?
como ya hemos visto de repente, es que no necesariamente los estudios in vitro animales que demuestran cierta plausibilidad biológica de las intervenciones que yo se le puedo ofrecer a los pacientes, no siempre van a ser aplicables finalmente en la realidad o en el ser humano. Hay que tener en cuenta de que normalmente las intervenciones farmacológicas que se proponen en estudios in vitro o en estudios animales em, son decenas de miles normalmente, que es la famosa fase clínica. Y muchas de ellas, por no decir la gran mayoría, no pasan ni siquiera la fase clínica porque no demuestran ninguna efectividad a nivel biológico in vitro o en animales. Y de pasar la fase clínica, durante las subsiguientes fases, cuando ya son probadas en humanos, muchas de ellas también se quedan en el camino, porque se demuestra que a pesar de ser inocuo de repente en ratones, en humanos no es inocuo. O por de repente probar cierta efectividad en en cultivos celulares, en humanos no tienen ninguna efectividad, porque son componentes biológicos totalmente diferentes. Eh, entonces, siempre varios de estas intervenciones se van a quedar en el camino y finalmente las intervenciones que demuestran cierto grado de efectividad y pocos efectos adversos demostrados en ensayos clínicos bien hechos, con gran cantidad de pacientes, van a ser pocos de los cientos que se pueden proponer desde el inicio. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso, no necesariamente basar nuestra decisión solamente en la plausibilidad biológica sea lo más prudente porque muy probablemente los errores que cometamos van a ser bastante grandes. ¿Por qué no solamente basarnos en las opiniones de expertos o en la experiencia clínica? Porque nosotros como personas tenemos muchos sesgos de manera personal. El famoso sesgo de memoria, que es que yo solamente recuerdo lo que a mí me conviene o lo que respalda mis pensamientos previos con respecto en torno a un tema. Si es que yo estoy tratando a ciertos pacientes solamente con mi intervención, yo me voy a acordar los casos más importantes que respaldan finalmente mi pensamiento eh, predispuesto con respecto a esta intervención, siempre a favor de mis propias ideas preconcebidas. Y finalmente, porque no necesariamente siempre voy a tener un grupo control con qué comparar mi intervención, que va a ser, que más adelante lo van a ver cuando vean ensayos clínicos, por qué la necesidad de ver un grupo control. O en su defecto, ¿por qué no solamente basarme en artículos científicos o en documentos, digamos, científicos? Porque no todos los artículos científicos tienen un mismo peso o una misma validez o una misma metodología siquiera. Y en su defecto, aquellos artículos o estudios científicos que siguen una misma metodología, es decir, que son ensayos clínicos o que son revisiones sistemáticas, que aparentemente son los que tienen mayor nivel de calidad científica, muchos de ellos tienen limitaciones, por no decir todos de ellos tienen limitaciones, algunos más que otras. Entonces, basarnos ciegamente en lo que dicen las conclusiones de un artículo no es lo más prudente, sino de que hay que ser conscientes de que hay que ser conscientes de las limitaciones que puede girar en torno a esos estudios científicos. Tengan en cuenta eso, los artículos científicos siempre tienen errores, los trabajos de investigación siempre tienen limitaciones, siempre tienen sesgos, y es nuestra responsabilidad poder identificarlos de la manera más transparente posible y tomar en consideración esas limitaciones finalmente para poder tomar una decisión. Entonces, justamente la medicina basada en evidencia trata de eh, ser muy prudente con las decisiones que se toman, porque sabemos de que es más probable que podemos hacer daño en comparación con un posible efecto benéfico que se puede querer, que es al fin y al cabo lo que se desea. De repente algo más hay que tener en cuenta, ¿no? Los famosos sesgos, sobre todo para siempre tratar de desconfiar de nuestros propios y de nuestras ideas preconcebidas, ¿no? El sesgo de confirmación es lo que les acabo de decir, ¿no? Una tendencia a dar mayor importancia a la información que va a confirmar nuestras propias creencias. Entonces siempre tendemos a como aceptar o tomar mayor importancia a toda la información que nos acepta nuestras propias ideas. Em, Sesgo de punto ciego, que es muy similar, ¿no? Que es la predisposición a verte a ti mismo con los menos sesgos posibles. O sea, yo digo, sí, ok, yo soy el más objetivo al tomar decisiones, no me dejo llevar a nada, mientras que los demás todos los toman mal. Siempre hay que ser bastante prudentes con respecto a eso. Todos nosotros somos muy falibles a equivocarnos.
todos nosotros tenemos esa limitación, digamos, de ser humanos y de esos famosos sesgos cognitivos que siempre hay que tenerlos en cuenta en nuestra cabeza. Entonces, ahora, la gran pregunta es, ¿tengo que aplicar esos 5 pasos que acabo de mostrarles en todas las decisiones clínicas de mis pacientes? Es decir, ¿cuántas decisiones toma un profesional de la salud al día? Por paciente probablemente sean entre 3 a 5. ¿Y cuántos pacientes ve al día? 15, 20. Entonces, son casi 100 decisiones al día. Entonces, ¿es necesario aplicar este proceso para todas las decisiones de salud? No necesariamente. Sería lo ideal, pero sabemos de que no es factible. Entonces, de repente en esas intervenciones en las que los beneficios resultan muy, muy obvios, que ya hay bastante confianza sobre los beneficios de estas intervenciones y que se sabe que los daños son muy, muy poco probables, y que ya, digamos, tiene cierto grado de confianza, de experiencia y muy probablemente casi nadie le entre duda de que pueda ocasionar daños. Por ejemplo, el control de funciones vitales o el transferir a un paciente de una unidad a otra a través de una ambulancia. Es decir, esas intervenciones, digamos que son parte de un proceso natural en general. Eh, Tal vez no necesariamente necesita seguir un proceso de medicina basada en evidencia, sino que simplemente la decisión sería usar la intervención porque los beneficios son muy obvios y que los daños son muy poco probables en general. De repente las otros escenarios en las cuales las intervenciones que son parte del manejo usual de síndromes o de complicaciones que se presentan en el paciente, que ya son bastante conocidas y que son el manejo usual clínico global de los pacientes. Por ejemplo, ¿no? En paciente que tiene sepsis, ¿le tengo que dar antibióticos o no le tengo que dar antibióticos? Esa pregunta es un poco bastante obvia, ¿no? Es parte de un manejo clínico normal que tiene que recibir un paciente con sepsis, darle antibióticos. O en su defecto, un paciente que tiene saturación de oxígeno baja, ¿le tengo que dar oxígeno o no? Sí, también, ¿no? Es parte de un manejo usual de un síndrome, de un cuadro de insuficiencia respiratoria. O un paciente que está en falla renal severa, ¿le tengo que dar diálisis o no? Es igual, ¿no? Es parte de una intervención, digamos, obvia de que tiene que recibir la intervención, si no es de que muy probablemente el paciente fallezca. Normalmente son ese tipo de situaciones de vida o muerte, a veces que hay que tomar en consideración este tipo de situaciones, en las cuales la decisión sería simplemente usar la intervención sin necesidad tal vez de seguir un proceso basado en evidencia. Pero las intervenciones que tienen una efectividad no tan obvia y que no son parte del manejo usual de los pacientes, es decir, son las nuevas propuestas, o los nuevos fármacos que salen, o en su defecto en este caso, cuando es una enfermedad muy poco conocida, en la cual no se sabe muchas cosas y en general solamente sabemos, digamos, el cuadro agudo, no sabemos las consecuencias a largo plazo, como en este caso en particular y que se sabe muy poco sobre la fisiopatología o solamente tomamos decisiones en base a una decisión fisiopatológica o un manejo etiológico solamente. Entonces, ¿valdría la pena de repente acá en este proceso sí tomar una decisión basada en evidencia, en los cuales esas situaciones en las cuales hay incertidumbre, en las cuales no sabemos cuál sería el mejor manejo y que la posible intervención no es del todo inocua y puede causar daños? Entonces, en esas situaciones sí vale la pena hacer un proceso de toma de decisiones basadas en evidencia, pero siempre teniendo en cuenta nuestro propio sesgo de perspectiva, nuestros propios sesgos cognitivos. Para mí yo puedo decir, no, esta intervención no causa ningún daño, pero es porque yo ya tengo una idea preconcebida de eso. Normalmente debería ser, digamos, un consenso entre varias personas para poder decidir, ok, esta intervención aparentemente no tiene daños, entonces sí se podría usar, entre comillas. Pero entonces la idea es siempre cuestionarnos y no ser ciegos ante ante los posibles daños que toda intervención siempre va a tener. ¿Ok? Ahora, no todo es tan bonito como suena. Ahorita solamente he hablado normalmente de cosas, digamos, teóricas. Eh, Hay que tener en cuenta que la medicina basada en evidencia en ningún momento es perfecta.
es un sistema que se puede considerar para poder tomar decisiones y es, digamos, un sistema bastante confiable y sobre todo transparente para tomar decisiones, pero eso no la exime de tener limitaciones. Tiene muchas. Por ejemplo, probablemente la principal es la falta de tiempo. Para poder tomar decisiones basadas en evidencia, tiene que haber una inversión de recursos, tanto humanos, de tiempo y económicos, para poder hacer todos esos procesos que les acabo de mencionar. Además, también estamos ahora en una era de sobreinformación, es decir, hay mucha información que nosotros tenemos que ser capaces de poder filtrar. Hay mucha información existente, pero probablemente la mayoría de esa información no sea de confianza o no sea de calidad. Entonces, la idea es poder ser capaces de poder identificar esa información que nos sirve, que es de confianza, que está bien hecha, de la información que no necesariamente sigue un método científico confiable. Y a pesar de que estamos en una era de sobreinformación, el, a nivel local o a nivel particular, en ciertos grupos de pacientes falta evidencia. Falta mucha evidencia, sobre todo en pacientes, no sé, en adultos mayores, en niños o en enfermedades no tan prevalentes, en enfermedades un poco más raras, en enfermedades infecciosas o en mujeres embarazadas o incluso evidencia local. El, en general es de que no sabemos también cómo actúan los pacientes o qué es lo que los motivan los pacientes con respecto a su salud. Entonces falta de todas maneras mucha evidencia local o en grupos específicos que también tenemos que considerar y que lamentablemente la medicina basada en evidencia no va a ser capaz de poder encontrar respuestas confiables o con una certeza muy fuerte en estos grupos en particular porque no existe evidencia. Pero eso no exime la necesidad de poder tomar una decisión lógica y prudente. Además, también de la evidencia que existe, hay una buena parte también que sí, efectivamente, hay una influencia de la industria farmacéutica o de intereses particulares de grupos en general, no necesariamente de industria farmacéutica, pero de algunos grupos, que también nosotros tenemos que ser capaces de identificar y en su defecto, si es que es necesario, criticarla. Ahora, la industria farmacéutica no significa que es el malo de la película y que todo lo que sale de la industria farmacéutica eh, sea, sea malo y no debemos utilizarlo. Al contrario, probablemente la industria farmacéutica es un gran potenciador de la ciencia en general, pero hay que ser prudentes con lo que salgan o lo que promuevan ellos eh, y siempre bajo una lectura, un ojo crítico y una lectura crítica de la evidencia que pueda salir. La idea es justamente es eso, es ser críticos. También para poder tomar decisiones basadas en evidencia hay una gran necesidad de hacer capacitación a los profesionales que van a tomar la decisión, porque lamentablemente todos estos temas no nos enseñan en nuestra formación preprofesional o incluso en la formación profesional en posgrado. Entonces, lamentablemente seguimos una estructura de formación de tomar decisiones en salud basadas más que nada en la experiencia personal eh, que en la evidencia. Entonces, para poder cambiar eso y para poder formar nuevas competencias al profesional de salud, es necesario que los profesionales se capaciten y que se capaciten a los profesionales de manera ya máxima. Y justamente esto es evidencia, este curso es evidencia de esto. Y adicionalmente hay barreras contextuales de aplicación, ¿no? Es muy difícil pedirle a un profesional de salud que ve a 20 pacientes en 5 horas que aplique la medicina basada en evidencia en todas sus decisiones, porque como ya se habrán dado cuenta, necesita tiempo y que normalmente los profesionales no lo tienen o en su defecto, los pacientes a veces no entienden o no son capaces de poder entender la situación en que se encuentran, solamente les interesa mejorar y ya y no les interesa reflexionar sobre todo lo que hay detrás de esa decisión. Simplemente quieren estar más sanos y curarse y ya, porque ellos tienen, desde su punto de vista, otras prioridades más allá de su salud. Entonces, es muy difícil hacer ese nexo también con los pacientes en algunas ocasiones. A pesar de todo esto, probablemente el sistema de medicina basada en evidencia es uno de los mejores sistemas que tenemos para poder tomar decisiones prudentes y sobre todo no hacer daño y tomar decisiones con el menor error posible. Y dentro de todo, a pesar de ello, debemos
saber cómo ejecutarla de la mejor manera posible, a pesar de las limitaciones y tomando en consideración justamente esas limitaciones. Bueno, eso creo que sería todo en general. De todas maneras, les recomiendo algunas lecturas que podrían tomarlo en cuenta. Supongo que van a estar dentro del aula virtual para que las puedan revisar, sobre todo este libro que es el Dr. Guyat, que en general sigue bastante práctico el uso guiado de la medicina basada de cómo tomar decisiones basadas en salud, basadas en evidencia, y que considero yo que puede ser un buen complemento a este curso que ya de por sí está bastante bueno. Como puntos Es- claves a tener en cuenta, perdón, disculpa, ya para terminar, como puntos claves a tener en cuenta es que la medicina basada en evidencia no necesariamente es un seguimiento ciego de las conclusiones de los artículos científicos. Siempre hay que tener una lectura consciente y crítica de la evidencia científica, de la mejor evidencia científica, de toda la evidencia científica que existe en torno a una pregunta, y que siempre tenemos en cuenta que gira en torno del paciente para poder tomar decisiones, tomando en consideración también la experiencia clínica del profesional y los valores y preferencias del mismo paciente. Hay que recordar que hay un proceso para poder aplicar esta medicina basada en evidencia, que no necesariamente se va a tener que aplicar a todas las decisiones en salud, y que la medicina basada en evidencia, como todo en esta vida, tiene limitaciones. No es perfecta y es nuestra responsabilidad tratar de aprenderla y aplicarlo de la mejor manera posible, a pesar de todas estas limitaciones. Bueno, ahora sí, creo que sí, ya terminé.